¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a una clase más. Vamos a continuar con el tema derivada de una función algebraica, pero en esta ocasión vamos a explicar la regla del producto y la del cociente de una función. La función a derivar, observemos que se aprecia un producto de funciones. Tenemos al menos dos opciones para calcular la derivada de dicha función. La primera es aplicando álgebra. La segunda opción, aplicar la regla del producto, el cual es el que vamos a explicar en esta clase. Bien, para aplicar la regla del producto, vamos a especificar quién es u y quién es v. La primera función es u y la segunda es v. Observemos que entre la función u y la función v se aprecia un producto de función. Es lo que se observa aquí en la fórmula, u por v. Bien, ¿qué nos dice la fórmula? Que vamos a tomar a u y a multiplicarlo por la derivada de v, o de v, más v por la derivada de u. Observemos que tenemos cuatro elementos a sustituir en la fórmula. Esos cuatro elementos vamos a determinarlos de forma separada para no generar una expresión muy grande en la derivación de u por v. Ya especificamos que u es la primera función. Si esta primera función estuviera elevado al cuadrado, al cubo o a cualquier otra potencia, u incluye a la potencia. En ese caso, pues está elevado al grado 1. Bien, necesitamos entonces determinar la derivada de u. Y vamos a derivar con respecto a x. Ya sabemos que u es este binomio. Ahora, dentro del binomio tenemos una resta de funciones. Según la fórmula me indica que puedo separar esas funciones y calcularlo en derivadas más pequeñas. Continúa el signo menos, la derivada de 3x con respecto a x. Aquí tenemos la derivada de una variable elevado a la n y además se aprecia el coeficiente de la variable. Vamos a determinarlo de forma directa o tomando el atajo que se aprecia en la primera forma. Este 3 pasa a multiplicar al coeficiente y a la variable, y a la potencia se le resta 1. Aquí tenemos la derivada de una función lineal y recordemos que esa derivada es el coeficiente de la variable x. Bajamos el signo menos y la derivada de esta expresión es igual a 3. Bien, vamos a reducir entonces. 3 por 2, 6. Continúa x, 3 menos 1, 2. Y bajamos simplemente menos 3. Bien, quiero hacer hincapié en esta derivada, ya que en una sesión anterior me preguntaron si es lo mismo realizar la derivada así como se hizo ahorita, del 3 pasar a multiplicar, o si este 2 sale del paréntesis y la potencia queda dentro del paréntesis, como se aprecia aquí en la fórmula. Noten que aquí es el coeficiente, la potencia, la variable y n-1. Entonces vamos a aplicar la derivada así tal cual aparece en la fórmula. 2 por x al cubo, vamos a derivar con respecto a x. Entonces observamos que aparece c, que es el coeficiente, en este caso sería 2. Va a multiplicar a n, que es la potencia, continúa la variable, y a la potencia se le resta 1. 2 por 3, 6, continúa x, 3 menos 1, 2. Observemos que estamos llegando al mismo resultado, 6 por x al cuadrado. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí el coeficiente está fuera del paréntesis y aquí está dentro. Es decir, que están intercambiados tanto el coeficiente como la potencia. Aquí podemos entonces denotar que no importa el orden aquí de los factores, el cual no me está alterando el resultado. 2 por 3, 6, o 3 por 2 igual a 6. Entonces, ya sea que apliquen de esta forma o apliquen de esta forma la derivada, vamos a llegar al mismo resultado. Continuamos entonces con la derivada de b. Denotamos derivada de b con respecto a x. Nuevamente tenemos una sumatoria de funciones, las cuales podemos separar en derivadas más pequeñas. Aquí
Aquí tenemos la derivada de x a la n. Aquí específicamente n es igual a 3. Este 3 pasa a multiplicar a la variable y a la potencia de la variable se le resta 1. Más la derivada de una función lineal, en el cual la fórmula me indica que es igual al coeficiente de la variable. Aquí simplemente hago la resta, 3 menos 1, 2 más 5. Bien, entonces ya tengo los 4 elementos a sustituir en la fórmula o la regla del producto. Vamos entonces a sustituir y denotando la derivada de y es igual a u, el cual es el primer binomio, 2 por x al cubo menos 3 por x, por la derivada de b, el cual ya calculé es igual a 3 por x al cuadrado más 5. Continúa la fórmula con un signo más y ahora vamos a sustituir a b. B, les comento que si aquí estuviera elevado al cuadrado o al cubo, hay que poner toda la expresión con todo y la potencia. Entonces, aquí en este caso solo sería x al cubo más 5 por x. Continúa la fórmula por la derivada de u. Ya determinamos la derivada de u y nos dio 6 por x al cuadrado menos 3. Tenemos un producto de funciones sumado con otro producto de funciones, las cuales vamos a ir reduciendo con las propiedades algebraicas. Este paréntesis multiplica a cada elemento. El primero, 2 por 3, 6, x al cubo por x al cuadrado, tienen la misma base, se suman sus potencias, 3 más 2, 5. 2 por 5, 10, quedaría positivo, más por más, x al cubo. Y aquí no tiene x, entonces simplemente bajamos x al cubo. La siguiente, menos 3 por 3, menos 9. X por x al cuadrado, x al cubo. Menos 3 por 5, menos 15, ya que sería menos por más, menos 3 por 5, 15. Y simplemente bajo la variable x. Continúa el signo más, el cual no le afecta en nada al producto de estos binomios. X al cubo por 6x al cuadrado, 6x a la quinta potencia. X al cubo por menos 3, menos 3x al cubo. 5x por 6x al cuadrado sería más 30x al cubo. Y finalmente más por menos, menos 3 por 5, 15. Y solamente recorro la variable x. Se observa que tenemos términos semejantes. Aquí tenemos 6x a la quinta. Aquí tenemos x al cubo, al cubo, al cubo y al cubo. Y esta expresión lineal, los cuales podemos reducir de la siguiente manera. Tenemos términos semejantes, las variables están elevadas a la quinta potencia, solamente tomamos sus coeficientes, 6 más 6, 12x a la quinta. Continuamos con las variables elevado al cubo, solo vamos a sumar sus coeficientes, 10 menos 9, 1, menos 3, menos 2, más 30, más 28x al cubo. Ahora continuamos con los términos lineal, menos 15x más menos 15x, que nos quedaría menos 30x. Y ya hemos llegado entonces a la derivada de este producto de funciones. Calculemos la derivada de la siguiente función. Nuevamente es un producto de funciones. Vamos a ocupar la regla del producto y vamos a especificar que u es la primera función y v la segunda función. Necesitamos calcular la derivada de u y la derivada de b. Empecemos por la derivada de u. Hay una sumatoria de funciones, en este caso específicamente una resta, las cuales podemos separar en derivadas más pequeñas. Bien, aquí tenemos
la derivada de una función lineal, el cual me indica que es el coeficiente de la variable x. Aquí tenemos la derivada de una constante. Esto es igual a 0. Entonces ya hemos determinado esa derivada de u. Continuamos con la derivada de b. Nuevamente tenemos una resta de funciones las cuales podemos separar en derivadas más pequeñas, menos la derivada de la constante 10. Calculando de forma directa, el 4 pasa a multiplicar al coeficiente y a la variable, y a la potencia de la variable se le resta 1. Aquí tenemos la derivada de una función constante, la cual es igual a 0. Podemos reducir términos aquí. 4 por 3, 12x, 4 menos 1, 3. Bien, entonces ya tenemos los 4 elementos a sustituir en la fórmula de derivación, quedando de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x me indica la fórmula que primero sustituya a lo que equivale u. U es igual a 2x menos 4, que multiplica a la derivada de b. Derivada de b igual a 12x al cubo, más b, el cual es la segunda función, 3x elevado a la cuarta potencia menos 10, por la derivada de u, el cual nos dio 2. Vamos a reducir términos multiplicando los paréntesis. 2 por x por 12x al cubo, 24x a la cuarta potencia. Menos 4 por 12, menos 48, y simplemente bajamos la variable elevado al cubo. Más 3 por 2, 6x a la cuarta potencia, menos por más, menos 10 por 2, 20. Vamos a reducir términos, ya que se aprecian términos semejantes. 24 más 6, 30x a la cuarta potencia, bajamos simplemente menos 48x al cubo, y la constante menos 20. Y ya hemos llegado entonces a la derivada de esa función, del cual era un producto de funciones. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual al cociente 3 por x al cuadrado más 5, todo sobre 2 por x al cubo. Observemos que se trata del cociente de una función, por lo tanto vamos a emplear esta fórmula, u sobre b. La fórmula me indica que b va a multiplicar a la derivada de u menos u por la derivada de b, todo sobre b al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación es especificar quién es u, el cual a simple vista se aprecia que es el numerador, y el denominador v. Ahora me hace falta determinar la derivada de u, la derivada de b, de formas separadas para no generar una expresión muy grande. Entonces empecemos por calcular la derivada de u. U es todo el numerador, el cual puedo expresarlo en derivadas más pequeñas, más la derivada de 5. De forma directa, 2 por 3, 6x a la potencia 2 se le resta 1, quedando igual a 1. Ya está denotado aquí. La derivada de esto es igual a 0. Entonces, la derivada de u es igual a 6x. Continuamos con la derivada de b. B es un monomio. Derivada de 2 por x al cubo, y vamos a derivar con respecto a x. De forma directa, 3 por 2, 6. Continúa la variable x. A la potencia 3 se le resta 1. 3 menos 1 igual a 2. Bien, esos 4 elementos vamos a sustituirlo en la regla del cociente de una función. Denotando la derivada de y con respecto a x, esto es igual a... Empezamos por el denominador, el cual es b.
2 por x al cubo, que multiplica a la derivada de u. U es igual a 6x. Continúa el signo menos. U, el cual es el numerador, 3 por x al cuadrado más 5, que multiplica a la derivada de b, igual a 6x al cuadrado. Aquí voy a poner un corchete o paréntesis, lo que ustedes gusten poner, para indicar que el resultado de este producto va a ser multiplicado por el signo menos. Continúa sobre b al cuadrado. B es el denominador y se va a elevar al cuadrado. Vamos a ir reduciendo términos. Aquí se aprecia una multiplicación. 2 por 6, 12. X al cubo por x a la cuarta. Continúa el signo menos y voy a abrir el corchete. 3 por 6, 18. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. 5 por 6, 30. Sería positivo 30. Continúa la variable x elevado al cuadrado. Todo sobre ese monomio elevado al cuadrado, el cual podemos realizar de una vez. Aquí hay varias formas de realizar esta elevación al cuadrado. Vamos a explicarlo en esta parte. Podemos separar los términos dos veces, es lo que me indica la potencia. 2 por 2, 4. X al cubo por x al cubo, x a la sexta, ya que se suman sus potencias. Entonces nos quedaría 4 por x a la sexta potencia. Existe otra propiedad, el cual me indica que la potencia elevada a otra potencia puedo multiplicar las potencias. 2 por 3, 6. Sería la variable elevada a la sexta potencia. Y aquí simplemente queda elevado al cuadrado. 2 por 2, 4. Ahora vamos a proceder a eliminar ese corchete multiplicando este menos. Continúa 12 por x a la cuarta potencia, menos por más, menos 18x a la cuarta, menos por más, menos 30x al cuadrado, todo sobre 4 por x a la sexta potencia. Vamos a reducir términos. 12x a la cuarta menos 18x a la cuarta igual a menos 6 por x a la cuarta potencia, menos 30 por x al cuadrado sobre 4 por x a la sexta potencia. Observamos que todos los coeficientes son múltiplos de 2. Además, en la parte del numerador tenemos x en común. Entonces vamos a sacar el número 2, la variable x, y vamos a tomar la de menor grado, que en este caso es al cuadrado. Dentro nos quedaría 3 por x al cuadrado, ya que si multiplico 3 por x al cuadrado por 2x al cuadrado, regreso a la misma expresión, solo que estoy emitiendo el signo menos. Ahora continúa menos 15, simplemente, ya que menos 15 por 2x al cuadrado, regreso a menos 30x al cuadrado. Y en la parte del denominador, 4 por x a la sexta. Esto se hace con el fin de ir reduciendo un poco más el resultado. Aquí tenemos x al cuadrado entre x a la sexta. Podemos aplicar la propiedad de las potencias de la siguiente forma. Cuando la variable de mayor grado esté en el denominador, vamos a hacer lo siguiente. Dejamos la variable abajo, continúa el número 6, aplicando la propiedad que ya sabemos de querer subir o bajar la variable, siempre baja con su signo contrario. En este caso, la potencia que está positivo al bajar quedaría como menos 2. Reduciendo nos quedaría x, 6 menos 2 a la cuarta potencia. Es decir, que es lo que quedaría x a la cuarta potencia. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar mitad de 2 y mitad de 4. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Ese 1 ya estaría denotado aquí, el cual multiplicaría a este paréntesis, el cual no le estaría afectando en nada porque es una multiplicación con la unidad. Menos 3x al cuadrado
menos 15. Y entonces ya hemos llegado a la derivada de esta función. La reducción se hace con el objetivo de que si en dado caso nos piden calcular la segunda derivada de la función, pues es más fácil manipularlo con esta expresión más reducida. Calculemos la derivada de la siguiente función. Observemos que se trata nuevamente de un cociente de funciones. En el numerador, 3x al cuadrado menos 5x, y en el denominador, por x al cubo menos 2x. Antes de proceder a calcular la derivada de esta función por medio del cociente, vamos a aplicar álgebra para reducir a la función y sea más fácil de derivar. Observemos que tanto en el numerador como en el denominador se aprecia que tienen en común la variable x. Entonces vamos a sacar a x factorizándolo, quedando dentro del paréntesis 3 por x menos 5. En el denominador, 7 por x al cuadrado menos 2. X entre x es igual a 1, o como comúnmente se dice, se cancelan las x, quedando 3 por x menos 5, y en el denominador 7 por x al cuadrado menos 2. Ahora sí procedemos a ocupar la regla del cociente para calcular la derivada de esa función. Especificamos que u es el numerador y v el denominador. Nos hace falta calcular la derivada de u y la derivada de v. Empecemos por la derivada de u. Es una resta de funciones, las cuales podemos separarlas en derivadas más pequeñas, menos la derivada de 5. Aquí se aprecia la derivada de una función lineal, el cual me indica la fórmula que es el coeficiente de la variable x. Aquí tenemos la derivada de una función constante, que esto es igual a 0. Derivada de v con respecto a x. Nuevamente tenemos una sumatoria, las cuales podemos expresar en derivadas más pequeñas, menos la derivada de 2 con respecto a x. De forma directa, 2 por 7, 14. Continúa la variable x. A la potencia se le resta 1. 2 menos 1 igual a 1. Ya está denotado ahí. Y aquí tenemos la derivada de una función constante, el cual es igual a 0. Denotando la derivada de y con respecto a x, esto es igual a b, el cual es el denominador, 7 por x al cuadrado menos 2, que multiplica a la derivada de u, el cual nos dio igual a 3. Continúa el signo menos, u es el numerador, 3x menos 5, que multiplica a la derivada de b. La derivada de v nos dio 14x. Y no olvidando que vamos a poner un corchete o un paréntesis, como gusten, para especificar que este menos va a multiplicar al resultado de ese producto. Todo sobre 7 por x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Es decir, el denominador elevado al cuadrado. Vamos a ir reduciendo términos, realizando las multiplicaciones que se aprecien. 7 por 3, 21, x al cuadrado. Menos 2 por 3, menos 6. Y vamos a abrir el corchete. Realizamos la multiplicación. 3 por 14, 42x al cuadrado, ya que sería x por x, x al cuadrado. Menos 5 por 14, menos 70x. Continúa el corchete. Acá en el denominador no tiene caso desarrollar este binomio al cuadrado. Vamos a dejarlo indicado así, que ese binomio está elevado al cuadrado. Aquí no hay nada que hacer, continúa menos 21x al cuadrado menos 6. Y realizamos la multiplicación de ese signo menos a lo que está dentro de este corchete. Menos por más, menos 42x al cuadrado, menos por menos, más 70x.
x. Aquí no tiene caso poner los paréntesis. Vamos a borrárselo y noten que no le afecta en nada. Esto para poder reducir si hay términos semejantes. Continúa el denominador elevado al cuadrado. ¿Hay términos semejantes? Claro que sí. Vamos a reducir. 21 menos 42 nos quedaría menos 21x al cuadrado. Los demás no hay nada que reducirnos. Continúa entonces el término lineal 70 por x menos 6, el cual es la constante. Todo sobre 7 por x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Y ya hemos llegado entonces a la derivada de esa función racional. Espero me haya dado a entender. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.